Hola, hola, mi gente bonita. CEU Superíndice 3 Moestu N el dúa de hoy. Espero que de maravilla y listos para un nuevo chismecito jugoso, porque hoy, prepúrense, que la noticia que les traigo va a sacudir el mundo del espectáculo turco y Kizu S, incluso, el corazoncito de Mood SD1. Como leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Y no es lo que es tu N pensando. O bueno, Kizur es su. Caraguiño. Antes de que nos sumerjamos en este drama, do copyright me recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Acu encontrar en las noticias Mood S frescas, los chismes Mood S calientes y todo sobre sus celebridades turcas favoritas. Asu que si aún no lo han hecho, corran a darle clic al botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos al luo. El 6 de abril de 2025. Graben esa fecha. Esta fecha, mis queridos chismosos, quedará marcada en la historia del fandom de Senú con diéresis al cap, e incluso, me atreveru a decir, en la historia del romance moderno. Y es que después copyright ese de aún más menos os de especulaciones, de rumores que iban y venuan como olas en el mar Egeo, de negaciones rotundas y de silencios sospechosos, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin han confirmado su compromiso. Lo escucharon bien. Se van a casar. Pero, CEU Superíndice 3 ¿mo llegamos a este punto? Recordemos un poco. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosísima serie Senú con diéresis al cap, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que traspasó Superíndice 3 la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. La química entre ellos era innegable, las miradas que se lanzaban durante las grabaciones eran de esas que te hacen suspirar y, claro, los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en surgir. Al principio, ambos lo negaron rotundamente. De cuan que eran su Superíndice 3 lo amigos, buenos compa más menos eros de trabajo y que la química que veíamos en pantalla era simplemente producto de su profesionalismo. Pero claro, nosotros, los fans, somos muy de ese listos que eso. Vimos las fotos que se filtraban de sus salidas juntos, las escapadas románticas que intentaban mantener en secreto, las miradas CEU Superíndice 3 cómplices durante las entrevistas. Todo apuntaba a que había algo muy de ese que amistad entre ellos. Recuerdo perfectamente una entrevista donde al preguntarle sobre el tipo de persona que les atraua, ambos describieron, casi a la perfección Superíndice 3N, al otro. Era obvio. Y finalmente en la primavera de 2021, durante un viaje a las Maldivas, confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban juntos. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran puro amor, abrazos en la playa, cenas románticas bajo las estrellas, paseos en barco al atardecer. Era como si estuvieran viviendo su propia película romántica. Se veían tan felices, tan enamorados. Era el cuento de hadas que todos queríamos creer. Incluso llegó copyright a pensar que era la confirmación Superíndice 3N de que el amor verdadero existía. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, llegaron los rumores de crisis. Se decua que la presión Superíndice 3N medio tica, las agendas apretadas y los celos han comenzado a afectar la relación Superíndice 3N. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. En mayo de 2022, Hande y Kerem anunciaron su separación Superíndice 3N. La noticia devastó Superíndice 3 a los fans, que habían depositado todas sus esperanzas en esta pareja. Muchos se negaban a creerlo, pensaban que era una estrategia publicitaria o que pronto se reconciliarían. Pero los meses pasaron y ambos siguieron caminos separados. Hande se enfocó Superíndice 3 en su carrera como actriz y modelo, mientras que Kerem continuó Superíndice 3 trabajando en nuevos proyectos y viajando por el mundo. Fue un golpe duro para el fandom, lo confieso. Recuerdo haber leído comentarios desgarradores en las redes sociales, gente que decua que habían perdido la fe en el amor. Era como si una parte de la magia de Senú con diéresis al cap se hubiera extinguido. Durante este tiempo ambos fueron vinculados a otras personas. A Hande se le relacionó Superíndice 3 con varios actores y empresarios, mientras que a Kerem se le vio en compau más menos UA de algunas modelos y influencers. Pero a pesar de estos rumores, ninguno de los dos confirmó Superíndice 3 ninguna relación Superíndice 3N seria. Hande, por ejemplo, tuvo un breve romance con un cantante muy famoso,
pero no Duru superíndice 3. Kerem, por su parte, parece enfocado en su trabajo y en disfrutar de su solterua. Y AQ es donde la historia se pone aún más interesante. A finales de 2024, comenzaron a surgir rumores de que Ande y Kerem se estaban viendo de nuevo. Algunos fans afirmaban haberlos visto juntos en restaurantes, en cines y hasta en el aeropuerto. Pero como siempre, ninguno de los dos confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 nada. Yo misma llegó copyright a dudar, tengo a tantas ganas de que volvieran. Pero sabía que no debo hacerme ilusiones. Hasta el día de hoy. El 6 de abril de 2025, Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram la misma fotografía, una imagen en blanco y negro de sus manos entrelazadas, con un hermoso anillo de diamantes en el dedo anular de Ande. La fotografía iba acompañada más menosada de un escueto pero contundente mensaje: "Su quiero, la imagen es preciosa". Se puede sentir la emoción superíndice 3N y la felicidad a trabu copyright S de la pantalla. La noticia se viralizó superíndice 3 en cuestión superíndice 3N de minutos. Las redes sociales estallaron con mensajes de felicitación superíndice 3N, de sorpresa y de alegría. Los fans de Ande y Kerem no podían creer lo que estaba sucediendo, sus ídolos se iban a casar. Era como un sueño más menos o hecho realidad, la confirmación superíndice 3N de que, a veces, los finales felices existen. El hashtag #Anker se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de segundos. Pero ¿qué copyright sabemos sobre esta reconciliación superíndice 3N y el compromiso? Según fuentes cercanas a la pareja, Ande y Kerem se reencontraron de forma casual en una gala Venu Copyright Fica a finales del aún más menos o pasado. Al parecer, ambos se dieron cuenta de que, a pesar del tiempo y la distancia, aún sentían algo muy fuerte el uno por el otro. Se dice que la conversación superíndice 3N fue muy emotiva, que ambos se disculparon por errores del pasado y que se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Decidieron darse una segunda oportunidad, pero esta vez manteniendo su relación superíndice 3N en un perfil muy de ese bajo, lejos de la presión superíndice 3N medio, tica y de los juicios del público. Se dice que han estado viajando juntos, disfrutando de la compa más menos ua del otro y fortaleciendo su vínculo. Al parecer, han aprendido mucho de su experiencia anterior y estuvieron decididos a proteger su amor. La pedida de mano, según estas mismas fuentes, fue muy romántica. Kerem le propuso matrimonio a Ande durante un viaje a Parus, la ciudad del amor. La llevó superíndice 3 a cenar a un restaurante con vistas a la Torre Eiffel. Después copyright S de la cena, se arrodilló superíndice 3 y le hizo la gran pregunta. Ande obviamente dijo que sin dudarlo. Me imagino la escena. Luces parpadeantes, música romántica, la Torre Eiffel de fondo. De película. El anillo, por cierto, es espectacular. Es un solitario de diamantes talla esmeralda, con un engaste muy elegante. Se dice que Kerem estuvo buscando el anillo perfecto durante meses, quería algo que representara el amor eterno que siente por Ande. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo será la boda? Todavía no hay una fecha confirmada, pero se especula que podría ser a finales de este aún más menos o a principios del superíndice 3 simo. Se rumorea que la ceremonia será íntima y privada, con la presencia de sus familiares y amigos muy cercanos. No creo que veamos una boda ostentosa y llena de celebridades. Ambos siempre han sido muy discretos con su vida privada. Algunos medios han publicado que la boda podrá celebrarse en Italia, en una villa con vistas al mar Mediterráneo. Otros dicen que podrá ser en Turquía, en un lugar con significado especial para ambos. Sea donde sea, estoy segura de que será preciosa. Lo que sabemos es que los fans de Ande y Kerem estuvieron muy felices que nunca. Esta noticia ha sido como un sueño más menos o hecho realidad para muchos, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y es que después copyright S de todo, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Esta pareja nos ha demostrado que, a pesar de los obstáculos, el amor puede triunfar. Y hablando de obstáculos, recordemos los tiempos difíciles que vivieron durante su relación. La presión de los medios era constante, cada paso que daban era analizado al detalle. Además, ambos tenían agendas muy apretadas, lo que dificultaba que pudieran pasar tiempo juntos. Y por supuesto, no podemos olvidar los celos,
que son una parte inevitable de cualquier relación. Pero a pesar de todo, su amor fue más fuerte. Se dieron una segunda oportunidad y ahora están a punto de dar el sí, quiero. ¡Qué bonito! Me pregunto si invitarán al elenco de Sencal Cup a la boda. Sería genial verlos a todos juntos de nuevo. Imagínense a Neslihan Yeldan y Ebrim Doan celebrando el amor de Eda y Serkan en la vida real. Sería épico. También me pregunto si su reconciliación influirá en sus carreras. ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? Los fans lo estarían deseando. Una segunda temporada de Senkalkapm, o una película romántica protagonizada por ambos, sería un éxito seguro. En fin, el futuro es incierto, pero lo que sí sabemos es que Ander Zel y Kerem Bürsin están enamorados y comprometidos. Y eso es lo que importa. Y con esta noticia bomba, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. ¿Qué les parece esta noticia, ¿Se lo esperaban? ¿Creen que Ande y Kerem harán una gran pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, cuéntenme si ustedes también creen en las segundas oportunidades. Yo por mi parte soy una romántica empedernida, así que claro que creo en las segundas oportunidades. En resumen, hoy les he contado sobre la impactante noticia del compromiso de Ande Erael y Kerem Bürsin, repasando su historia de amor, su separación y su reconciliación. Una historia que nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y que a veces los finales felices sí existen. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartir esta noticia con ustedes. No olviden dejarme sus comentarios y opiniones sobre esta relación. Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de nuestras noticias y chismes sobre sus celebridades turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Chao, chao.